Caballero, estamos hoy con la doctora Alejandra Macías, profesora de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey con nosotros. ¿Cómo estás, mi estimada Ali? Es un placer tenerte por acá. Y en vía remota, a través de Zoom y usando la tecnología, está el maestro Luis Felipe González Huerta, académico de la UP. Maestro, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. Igualmente, gracias a ambos por estar aquí y tratar de discutir este asunto. Ahorita vamos a abordar todas estas preguntas que nos están haciendo. Me gustaría empezar contigo, Alejandra, haciendo, digamos, una especie a lo mejor una especie de análisis cronológico, ¿no? Es porque hay una diferencia, un parteaguas en el tema de pensiones aquí en nuestro país. La famosa ley del 73, luego viene la del 93, ¿es? Que ya, 97, perdóname. Sí, ya me estaba yo confundiendo. Ojalá fuera la 97. La ley del 97. Entonces, si quieres, nada más platícanos un poquito las particularidades de cada una y lo que implica, ¿no? Y por qué se tuvo que hacer este cambio. Claro, mira, antes de entrar como al IMSS y al ISSSTE, que son como los sistemas de pensiones más conocidos en México, pues déjame decirte que nuestro sistema de pensiones está compuesto por más de 1000 subsistemas con diferentes requisitos, diferentes beneficios, y eso hace que se genere mucha desigualdad. Sí, ahorita, ¿no? Entonces, si hablamos solo del IMSS, que es lo que tú mencionas, la ley 73 y la ley 97, resulta que antes del 97 pues teníamos un esquema de beneficio definido que justamente es los trabajadores, los empleadores, los patrones y el gobierno pagamos cuotas o pagaban cuotas, ¿no? Y se iba a una bolsa. Se iba a una bolsa que administraba el mismo IMSS, ¿no? Lo raro es que ese dinero también se utilizaba para cuestiones de salud y no se invertía. Entonces, presentó un tema de insostenibilidad y además tenemos un fenómeno demográfico. Estamos envejeciendo de manera acelerada, entonces hay cada vez más adultos mayores y menos población en edad de trabajar para pagar esas cuotas. Entonces, también se venía un problema de cómo pagar esas pensiones. Entonces nos cambiamos a un esquema de contribución definida. ¿Cuál es la diferencia? En beneficio definido, como lo dice el nombre, ya sabemos cuánto vamos a tener de pensión, independientemente de cuánto contribuimos a lo largo de nuestra vida laboral. La contribución definida es cada mes te van reteniendo esas cuotas y dependiendo de cuánto ahorres a lo largo de tu vida laboral, se define tu pensión, ¿no? Entonces esa es básicamente la diferencia. Y pues lo que nos ha salido muy caro en la reforma es que hay una generación de transición que no todavía se puede pensionar con la ley de beneficio definido. Mi papá es uno de esos y yo nada más lo veo con una cantidad de celos y envidia, pero tremenda. Porque la neta no le va mal a mi jefe, ¿no? Y qué bendición, qué bueno, pero así va a poder hacer un retiro magnánimo. Muchos envidiaríamos. Claro, pero el problema ahí es quién paga esas pensiones, porque si pagaban, o sea, durante el trabajo o tu vida laboral pagas esas cuotas, pero generalmente no corresponde a la pensión. Entonces hay una brecha que sí paga el gobierno, ¿no? Y no es el gobierno, somos nosotros, cada uno de nosotros. Hay que decir que todo el dinero que tenga el gobierno viene de la ciudadanía, ¿no? De los contribuyentes. Exacto. Oye, Luis Felipe, ¿tú cuál crees o cómo ves o cómo llegas a analizar el gran problema en el que ya se ha convertido y ya ha señalado muchas personas el sistema que ahorita existe, ¿no? El de las Afores? O sea, ¿tú a qué le atribuyes que haya pensionados con el 50% de su salario promedio? Mira, qué buena pregunta, Carlos. Como un dato, lo que hoy paga el gobierno en pensiones es casi el 20% en gasto, o sea, anual, que va subiendo. Hoy es como el 25% de lo que administran todas las Afores. O sea, se ha hecho un gran trabajo los últimos más de 20 años en la recaudación de las Afores, el ahorro de las personas, los rendimientos. Pues hoy el gobierno ya paga 25% de todo lo que administran las Afores. Estoy hablando de poco más de 1.5 billones de pesos, ¿no? ¿Es sostenible? ¿Retador? Yo creo que sí. ¿Es sostenible aumentarlo? Yo creo que es muy poco probable. ¿Qué se tiene que hacer? Seguramente una reforma fiscal, que todos contribuyan más. Le acaban de subir la cuota a los empresarios, a los patrones, con la reforma, que yo creo que fue una reforma bien implementada, bien hecha, paulatina. Lo hicieron en 2000, fue como al inicio de la administración, ¿no fue 2022? No, 2021. 19 o 20, ¿no? 20 y se implementó en 21. Aquí dice la doctora. 10 años de implementación, o sea, yo creo que fue una reforma bien lograda. Sin embargo, en esa reforma no contribuyó más el empleado ni el gobierno. Sí.
Entonces, ahí yo creo que hay todavía bastante espacio para que contribuyan, ¿no? Alejandra, ¿tú ves viable, y esta pregunta también va para Luis Felipe después, la propuesta esta de la pensión al 100%? Mira, yo te voy a decir, no hay espacio fiscal. O sea, ni siquiera hay espacio fiscal para invertir en otras cosas. Aquí no le gustaría, ¿no? O sea, obviamente es una línea de aplauso fácil. Aquí no, porque aquí no le gustaría pensionarte con el 100% de tu sueldo, pero, o sea, esa idea... Eso no es normal, Carlos. ¿Cómo? O sea, eso no es normal ni en los países desarrollados, ni en los países nórdicos que tienen ahorros sustanciales en sus fondos soberanos. Ni en esos países los trabajadores se pensionan con 100% de sus últimos salarios. Lo normal, una muy buena pensión es el 65, 70%. Es muy buena pensión. Entonces, pensar que todos se van a jubilar con un 100% es utópico, ¿no? Ahora, hay quienes con la reforma de 2020 sí llegan al 100% y son aquellos trabajadores que ganan muy poco, ¿no? Un salario, 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces no es tan difícil llegar a ese 100%. Pero si hablamos del 100% y si hablamos de primero los pobres, pues la verdad es que sí llegamos a esa tasa de reemplazo. Entonces, un poco es también poner en perspectiva cuál es el objetivo y el discurso, porque si queremos llegar a tasas de reemplazo del 100% de personas que ganan, no sé, 100,000 pesos, ¿no? ¿Y quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar todos nosotros, pues la verdad es que no es sostenible, no es deseable, porque entonces la inversión en, por ejemplo, primera infancia o en un sistema de cuidados, pues simplemente no se da. Y esas poblaciones también tienen necesidades, no solamente los adultos mayores. Entonces, si hablamos de garantizar derechos, pues tendríamos que estar hablando de financiarlos de manera igualitaria, de acuerdo a las necesidades de las diferentes poblaciones, ¿no? Digo, Luis, aquí no sé si estarás de acuerdo, pero no es como que no se quiera, nada más, pues no hay con queso, ¿no? O sea, finalmente los recursos son limitados. De por sí, en un país como el nuestro, que es el que menos recauda como porcentaje del PIB de toda la OCDE, pues así como quieres. Imagínate si los asalariados ahorran 1.2% de su salario. Eso es el ahorro de verdad de la parte de tu salario bruto. Sí. ¿Cómo esperas retirarte con 100%? ¿No? Hay que impulsar la cultura financiera. Los asalariados tienen que hacer aportaciones voluntarias. Hay que concientizar a la gente del ahorro, ¿no? Claro. Si no ahorras, pues poco te puedes retirar con esas condiciones, ¿no? Yeah. Naturalmente. Oye, que también otro, creo que de los factores que han afectado, digamos, la implementación correcta y que el sistema de Afores funcione como debería de funcionar, porque ahorita estamos viendo como las primeras generaciones que se están pensionando, ¿no? A través del sistema de Afores. La informalidad. Porque si estás metido en el tema de informalidad y trabajas por tu cuenta sin meterte incluso voluntariamente al sistema de seguridad social, pues puede que trabajes 25 años de tu vida y no aportaste un mendigo peso para tu retiro. Entonces, yo también creo que, Alejandra, que ahí estamos metidos en un gran problema. Más del 55% de la economía está en el sector informal. Pero más o menos, ¿no? Porque, espérame tantito. No, lo que pasa es que todos los mexicanos pagamos impuestos, ¿no? O sea, porque todos consumimos. A lo que me refiero es que específicamente entonces, al llamar las pensiones no contributivas, bueno, de alguna manera a lo largo de tu vida has contribuido con estos impuestos, sobre todo al consumo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, existe la pensión para el bienestar de los adultos mayores, que justamente es como paliar esta deuda que se tenía con las personas o que se tiene con las personas que son generalmente informales y también con las mujeres que trabajan de manera no remunerada, aunque sí pienso que debería de haber una diferencia en los montos recibidos precisamente por esta no remuneración a lo largo de su vida laboral, ¿no? Entonces, existe ya esta pensión, lo cual me parece perfecto. El problema es cómo lo financiamos. Y tenemos otros 3 pilares, que es todavía la pensión de beneficio definido, tenemos las Afores y tenemos el ahorro voluntario. La idea de una reforma, pensaría yo, es que integremos esos 4 pilares y entonces la no contributiva sería un piso parejo para todos, y entonces ya mínimo, tienes, ¿no? Y ahí ya no lo tienes amarrado a si eres formal o informal, ¿no? Y de todos modos, también a los informales tenemos que incentivar el ahorro
incentivar la educación financiera, porque este es el sistema de pensiones que tenemos ahora. Nos encantaría regresar a un beneficio definido, pero otra vez, no hay con qué. Entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a ahorrar y de dónde va a salir el financiamiento de las pensiones. Yeah. Luis Felipe, sobre este tema, ¿ves alguna solución que se le pueda dar más allá de a lo mejor prender una veladora a San Juditas? Mira, Carlos, yo estuve algunos años trabajando justo en las Afores, en la parte de inversiones, y hacíamos muchas análisis, proyecciones, con cuánto se va a retirar, la tasa de reemplazo. Le dedicamos muchas horas a estos temas. Francamente, hablaba con mis amigos y con la gente en la calle. La gente en la calle no sabe ni cuánto tiene la Afore, ni sabe cómo funcionan las Afores. A ver, déjate eso, o sea, no sabe que tiene Afore ni en dónde, ¿no? ¿En dónde tienes Afore? Ni cuánto contribuyes. Claro. Yo ahorro, sí se ahorra. No tengo ni idea ni cuánto. Hay que empezar, yo creo que por ahí. Ok. Oye, y ahí hay mucho trabajo. Oye, ¿qué porcentaje crees que sería el ideal de estar destinando de cada quincena? Pon tú, para poner un marco de referencia, sí, para pues, llegar justamente al 65 que decías de porcentaje de sueldo. Hicimos unos análisis ahí muy a fondo y estimamos que con entre un 14 y 18% puedes llegar a tasas por arriba del 65-70%. ¿Por qué? Porque Dime. hay un rendimiento anual compuesto, que esto de compuestos se vuelve muy, muy fuerte al cabo de 10, 15 años. Okay. Que no es fácil de ver, que no es fácil pensar a tan largo plazo, ¿no? Sí. No, bueno, más si estás como diciendo, hasta dentro de 10, 15 años. Pero, o sea, pon tú que el 15%, o sea, para redondear, si tienes el 15%, con eso estás del otro lado. Sí, y ¿sabes qué? Hay unos beneficios fiscales extraordinarios que puedes deducir de impuestos tus ahorros voluntarios. Eso casi nadie lo ha puesto a estudiarlo, casi nadie lo entiende. Hay que en tu declaración como persona física anual pues te regresan parte de lo que ahorraste, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante de concientización, de mayor comunicación y que la gente esté más consciente. Alejandro, yo creo, hablar de así de, oye, pues ahora en el 15% de su sueldo, pues se puede decir muy fácil. Ya el tema de implementarlo y que neta se haga, creo que se vuelve muy complicado, sabiendo luego pues cómo estábamos algunos, ¿no?, metidos en un asunto a lo mejor pues, de la cuesta de enero, ¿no?, de que llegamos a lo mejor al final de la quincena rayando o incluso en números rojos. Entonces, hasta desde ahí como que parece un poco imposible incluso desde el lado de los trabajadores. Sí, o sea, no sé si Luis Felipe se refiere a otro 15%, además de la contribución, porque eso ya va a suceder. Yo creo que en 15% es total, ¿no? En 2030 ya vamos a tener el 15% del salario básico de cotización. Bueno, yo creo que ¿no? Esa es la reforma. Al puro trabajador. ¿Cómo? ¿Cómo? Al puro trabajador de lo que hoy... Es que el trabajador hoy justo ahorra 1.2%, o sea, tiene que ahorrar otro 15%. Otro 15%. O sea, sería aquí 30% de contribución del salario base. Pues ya con lo del empleador, poco menos, pero... Sí. O sea, digamos 15% en total, ¿no? Exacto. Ahorre quien ahorre. Yo creo que aquí hay que poner en perspectiva también la capacidad de ahorro de las personas, ¿no? Claro. Porque pues es muy diferente decir ahorro 30% de mi sueldo si gano 100 mil pesos a 30% de mi sueldo si gano 10. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos para generar el ahorro incluso voluntario. Por eso existen estas cuotas que son obligatorias, ¿no? Sí, que te las dicen y te hacen ahorrar, exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de las deducciones, términos fiscales, la verdad es que son muy desiguales, porque ¿quién puede deducir? Pues los que pueden ahorrar, ¿no? Y generalmente 60% de los trabajadores del IMSS ganan menos de 4 salarios mínimos. ¿De dónde van a ahorrar, Carlos? Entonces, toda esta visión de integrar los 4 pilares justamente y de que exista la pensión no contributiva es importante justamente para los deciles más pobres de este país y también poderles dar espacio con estos aumentos de salario para ahorrar, pero pues con inflación, con con crisis COVID, etcétera, pérdidas de empleos, pues resulta bien difícil hacer este retiro de largo plazo si cada día tienen que pensar en qué van a comer, ¿no? Entonces, hablamos de un sistema de pensiones o una reforma en el sistema de pensiones, tiene que tener en el centro la igualdad y la sostenibilidad fiscal, para empezar.
Sí, yo creo que tiene que ir de la mano de una reforma fiscal importante, ¿no? Que somos de los países que tienen menores tasas de contribución. Pues como queremos todo, ¿no? No pagamos impuestos, pero tenemos muchas pensiones, ¿no? Sí, es como querer el beneficio sin tener que pagar por él, ¿no? Básicamente. Pues sí. ¿Qué digo? Es el mundo ideal, ¿no? Pues obviamente todo el mundo quiere decir eso, pero pues así no funciona esta bella y hermosa vida. Así es. Luis Felipe, al final creo, no sé cómo tú lo veas, que se decidió por este mecanismo, este sistema de afores, porque ya el tema, como decía Alejandra, de la bolsa común, ¿no? Que era sostenida por las otras cuotas, era insostenible. Pero, ¿sientes que en algún punto se falló? O sea, que fue una buena idea mal implementada. Yo creo que, y tampoco fue la excepción en México. La mayoría de los países venían de planes de pensiones de beneficio definido, donde el que toma la obligación de dar un determinado cantidad ajustada por inflación año a año es el gobierno, ¿no? ¿Por qué también funcionaba o se esperaba que funcionaba bien? Porque el bono demográfico así se venía dando, ¿no? Tenemos muchísimos más personas trabajando que personas retiradas, ¿no? Entonces, esto era, si se hubiera seguido esa dinámica de incremento en la población, pues parecía alcanzable, ¿no? Ahora las familias ya no son tan grandes, el bono demográfico va bajando y pues ahora no es sostenible esos planes, ¿no? No. Una especie de receta para tratar de mejorar, Alejandra, ¿cómo se vería? ¿El sistema de pensiones? Ajá. ¿En general? Digo, yo sé que a lo mejor es un tanto complejo, pues algo, ¿no? Como para ir dilucidando. Sí, mira, yo creo que no estamos en un mal punto del sistema, o sea, de las pensiones. No estamos para el perro, ¿no? Eso sí hay que... No, o sea, a nosotros desde CIEP y desde la Escuela de Gobierno lo que nos preocupa es la sostenibilidad de este gasto en pensiones, ¿no? Pero la reforma de 2020 fue positiva en cuanto a los pues, factores que determinan la pensión de las AFORES y la pensión no contributiva, pues sí ayuda a que las personas adultas mayores estén mejor. El problema es que no hay fuentes de financiamiento. ¿Qué hacer? Bueno, sí debemos pensar en contener el gasto más grande, que es el de generación de transición, no solo del IMSS, sino también del ISSSTE, de Pemex, de CFE y de todos esos subsistemas que no conocemos. ¿Cómo? Podemos topar pensiones. Es un atraco en despoblados. Exactamente. Es increíble. Exactamente. Entonces, pensar en homologar los sistemas de pensiones, en requisitos, en beneficios. El ISSSTE, por ejemplo, tiene pensiones topadas. Eliminar esta modalidad 40, ¿no? Que es legal, que se puede hacer, pero justamente eso puedes pagarlos durante los últimos 5 años de tu vida laboral para hacer crecer el ingreso sobre el que se va a calcular tu pensión, ¿no? Entonces, eso es legal, o sea, se puede hacer, pero es justamente un hoyo en la normatividad que hace que crezca el gasto en pensiones. Entonces, y es solamente los 5 años. Entonces, no contribuyes durante los 30 años y no es equiparable lo que contribuyes contra lo que vas a recibir de pensión. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que revisar y se podrían implementar con los ganadores y perdedores que hay en cualquier reforma que tú quieras implementar en el gobierno, ¿no? Y pensar en que necesitamos un contrato social. La parte intergeneracional nadie la toma en cuenta. Las decisiones que tomemos ahora van a tener impactos en los hijos, los nietos y personas que ni siquiera han nacido. Entonces ellos van a tener que seguir pagando las pensiones de la generación de transición hasta 2100 y además ahorrar en su pensión, ¿no? Entonces tenemos... y la otra es, en cuentas individuales, el gobierno no es que no aporta con cuota social y aporta con la pensión mínima garantizada, ¿no? Que con la reforma creció. Entonces, eso, si nosotros no ahorramos lo suficiente, de todos modos el gobierno va a entrar con recursos. No nos soluciona el gasto fiscal, o bueno, el costo más bien fiscal, pero pues sí tenemos la presión más fuerte de la generación de transición. Luis Felipe, un comentarito antes de irnos. Y añadiendo un poco a lo que tenía Alejandra, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo sí creo que hay también
algunos beneficios que hoy en la vida nadie tiene y que se podrían regular. ¿Les van a gustar a los beneficiados? No, pero no tenemos por qué pagarlos todos, ¿no? ¿Quién tiene los mejores planes de pensiones hoy? Los trabajadores de Pemex, los trabajadores del CFE, los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro tenían unos planes de pensiones totalmente ridículos, ¿no? ¿Qué pasó a la hora que Calderón de la noche a la mañana les apagó el switch a los de Luz y Fuerza del Centro? Pues una revuelta. Yo creo que hay por ahí bastantes ajustes que se pueden lograr, que van a haber problemas con sindicatos que no van a ser fáciles, sí, pero ¿quién los va a pagar? Pues nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Sí. Bueno, Alejandra Macías, un absoluto placer tenerte por acá. Luis Felipe González, también por Zoom. Gracias. Igual se aprecia, estimado el esfuerzo. Gracias a ambos. Vamos a hacer un corte y regresamos con más.